Colocar las rositas en el tenopor y colocar al lado izquierdo. Necesitamos cinta satinada azul, cinta satinada celeste, brocheta, tijera, encendedor, pistola para aplicar silicona, tecnopor, papel coreano. Toma una pieza de cinta celeste. Dobla una punta hacia el centro, sin llegar al borde. Aplica silicona. Dobla hacia el centro la otra punta del mismo lado de la cinta. Pegar. Dobla la punta del otro extremo de la cinta, sin llegar al borde. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado. Pegar. En total son 6 pétalos celestes y 7 pétalos azules. Toma la brocheta. Introduce por uno de los lados del pétalo celeste. Aplica silicona en su punta. Desliza. Presionar con los dedos para que pegue bien. Gira el trabajo. Aplica un hilo de silicona. Enrollar. Observa que la punta debe quedar hacia arriba. Toma el pétalo 2. Su centro debe ir donde se cerró el pétalo 1. Toma el pétalo 3. Colocar frente al pétalo 2. Toma el pétalo 4. Su centro va en el borde del pétalo 3. El centro del pétalo 5 va en el borde del pétalo 4. El centro del pétalo 6 va en el borde del pétalo 5. Repite el mismo procedimiento con los siguientes pétalos. A partir del pétalo 9, colocar en medio de 2 pétalos anteriores. Aplica silicona al tenopor. Pegar una hoja de papel alrededor. Colocar las rositas en el tenopor. Agregar el follaje. Y flor de lluvia. Los tutoriales te lo dejo en la casilla de descripción. Acomodar. Toma la cuarta parte de un pliego de papel coreano. Doblar de esta manera. Y colocar detrás de las rosas.
Agregar los chocolates sujetados con el accesorio del paleglobo. Toma otra pieza de papel y colocar al lado izquierdo. Cortar el excedente. Repetir lo mismo en el lado derecho. Con papel seda doblar así. Y colocar al frente del arreglo. Agregar una pieza de papel coreano en ambos lados. Otras 3 para la parte del frente. Forrar la base en todo su alrededor. Toma otra pieza de papel, formar una especie de faldita y pegar al frente. Repetir hasta dar toda la vuelta del ramo. Colocar una cinta blanca en su centro y un moño. El link del tutorial te lo dejo en la casilla de descripción. Agregar los accesorios y listo. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.